y desarrollo del incendio nos lleva a que tanto operaciones de entrenamiento como de control real de las emergencias sea mucho más peligroso de lo que podríamos pensar. Y eso nos va dando entonces una idea de lo importante que debería ser poder manejar todos estos conceptos asociados al control y extinción de incendios. Como dice ahí, muy en resumen, leer algo no es realmente entenderlo, ¿ya? Y a mí me pasó, por ejemplo, que cuando empecé recién como bombero, me pasaban las definiciones de lo que era un flashover, lo que era un backdraft, podía recitarla quizás de memoria, pero no estaba entendiendo realmente qué es lo que ocurría, ¿ya? Y ahí es donde viene la filosofía del CFBT de realmente entender cómo se desarrolla el incendio y todos los fenómenos que puede tener asociados. Y en la medida que vayamos logrando tener este entendimiento real de todas estas condiciones, es lo que nos va a llevar a un trabajo mucho más seguro. Lamentablemente, por la naturaleza de lo que hacemos, probablemente un incendio nunca va a ser una zona o un lugar 100% seguro para trabajar. Es inherente que algo peligroso tiene que haber siempre. Pero en la medida que podamos ir bajando los riesgos, la idea es que todos podamos volver juntos al cuartel y después todos a su casa. Alejarnos un poco de esta filosofía de que si voy a un incendio es porque soy un bombero muy rudo, ¿ya? Y lo único que necesito es como valentía, meterme como sea, buceando entre el humo y llegar ojalá cerca del fuego y apagarlo. No, eso es una lógica que tenemos que tratar de dejar atrás y empezar a meter un poco más de conceptos, ir incorporando la ciencia, lo que nos va entregando para lograr entender entonces bien esta escena, ¿ya? Así como hay trabajos suecos que son de hace muchos años, también en Estados Unidos se han ido realizando estudios que la verdad vienen a reafirmar toda esta filosofía sueca del desarrollo del incendio. Entonces es algo que finalmente tenemos que ir incorporando. No podemos luchar contra lo que nos dice la ciencia. Entra entonces este concepto del CFBT, y que como dice ahí es en el fondo un entrenamiento en fuego en compartimento, ¿ya? Aquí, por más importante que sea, no estamos hablando de cómo se desarrolla un incendio forestal, por ejemplo, sino que estamos hablando netamente de incendios estructurales, o sea, incendios que están ocurriendo dentro de una casa habitación, un edificio, dentro de un par de paredes. Y ahí el comportamiento que va a tener el fuego es obviamente distinto que el que podría tener en el exterior. El viaje para nosotros en toda esta filosofía de CFBT empieza por ahí por el año 2007 con un viaje que nos voló la cabeza y que empezó a transformar completamente la manera en que pensábamos el entrenamiento, cuando tuvimos la suerte de ir a entrenar con el que fue nuestro mentor, Ed Harting, en Oregon. Y fue realmente, a ver, si tengo que resumir todo en una frase es cómo no nos matamos hasta ahora en el incendio, ¿ya? A ese nivel llegó el entendimiento real de lo que habíamos estado haciendo, y por eso también la importancia que le dimos desde ese momento hacia adelante en lo que iba a ser el entrenamiento en comportamiento del fuego. Entonces empiezan a plantear una serie de objetivos de aprendizaje. Aquí ya no es empezar solamente a ver videos para ver cómo explota un backdraft, cómo un incendio pasa totalmente desarrollado, sino que empezar a ver la necesidad de este entendimiento profundo y teórico de los fenómenos que van asociados a un incendio estructural, ¿cierto? Para después poder aplicar correctamente todos estos conceptos de control que nos entrega el CFBT, y también ir entendiendo cómo las labores que nosotros mismos como bomberos realizamos en este incendio pueden tener un impacto en cómo se va a desarrollar ese incendio. Entonces, ¿qué cosas empezamos a ver? Desarrollo del fuego, comportamiento extremo, no le digan así si quieren, indicadores de comportamiento, conceptos de ventilación táctica y, muy importante finalmente, cómo aplicamos esto tácticamente en el incendio, porque tampoco sirve de nada que seamos unos científicos del fuego si es que esto no lo podemos
llevar en el fondo a una aplicación que sea práctica en nuestras operaciones de incendio. Importante entonces que lleguemos a entender cómo se desarrolla un incendio estructural y los factores que van a ir determinando cómo se desarrolla este incendio. ¿Ya? Si es que tiene más, menos ventilación, voy a necesitar más o menos agua, distintas técnicas de acercamiento, cuándo tengo que ocupar algún tipo de ataque o algún otro, cuándo voy a ventilar, cuándo no. Ir entendiendo estos conceptos de flashover, backdraft, explosión de humo, pero no quedarnos solamente en definiciones o poder ver un video y decir, ah, ahí hubo un backdraft, ¿ya? Sino que ir reconociendo sobre todo cuáles son los indicadores de que alguno de estos fenómenos podría estar por ocurrir en la escena donde estamos trabajando. Indicadores que nos pueden ir ayudando a leer este incendio y adelantarnos a cuáles van a ser realmente las condiciones en un par de minutos desde lo que estamos haciendo y cuál va a ser el efecto que va a tener cualquier acción que nosotros emprendamos en función del desarrollo de este incendio. Finalmente, ¿cómo vamos a llevar entonces todo esto a buen puerto en las distintas emergencias en las que trabajemos y atendamos? Y muy importante también es que el estilo de curso del CFBT implica que los alumnos tienen que ir demostrando lo que van entendiendo, porque tampoco sirve con que nos quedemos solamente con un estudio teórico, sino que tenemos que tratar de llevar esto a la práctica, ¿ya? Finalmente, lograr realizar prácticas que sean lo más realistas posibles, que nos vayan a permitir adelantarnos a las situaciones que podríamos encontrar en una situación de incendio real, obviamente con todas las limitaciones que puede tener el uso de un simulador, pero sacarle el jugo a ese recurso, a ese simulador, para que el trabajo que realicemos después sea mucho más seguro y eficiente. Y comprendiendo también cuáles son las diferencias que podrían haber entre las distintas filosofías, entre comillas, de cómo enfrentar un incendio. Y lo que a mí me gusta es quizás no atrincherarme en una postura, no decir yo voy a ser 100% defensor de lo que se hace en Estados Unidos o de lo que se hace en Suecia, sino que ir entendiendo que son formas, conceptos distintos y quizás puedo ir tomando un poco de cada uno y irlo aplicando en distintas emergencias. Creo que eso es finalmente lo que da un entendimiento real de lo que estamos haciendo. Todo eso nos va entonces a permitir llevar a una práctica correcta todos estos conceptos en las emergencias que tengamos que atender y como les decía, quizás en algún momento, incluso dentro de una misma emergencia, voy a tomar algo de la escuela sueca y después voy a tomar algo de la escuela americana, pero es importante tener todo el conocimiento detrás de finalmente por qué estoy realizando una u otra. ¿Ya? Eso es lo que me va a llevar a que la elección sea realmente la correcta para tal o cual situación. Porque finalmente hay que pensar que todo esto lo estamos haciendo porque lo más importante dentro de la emergencia es nuestra seguridad. Obviamente es importante tratar de salvar a la gente que está sufriendo ese incendio, obviamente es importante tratar de salvar esa casa, los bienes que tiene esa persona, pero lo más importante es que todos nosotros volvamos igual que como llegamos a ese incendio, ¿ya? Totalmente sanos y salvos y que después podamos volver a nuestras casas y nos podamos ver en otro incendio u otra emergencia más adelante. Muchas gracias.